Dedicaremos este video a ver el cálculo de determinantes de matrices cuadradas de orden n. Sabemos ya cómo calcular determinantes de orden 2 y de orden 3. Antes de comenzar, requeriremos de algunos conceptos previos. En primer lugar, definiremos menor complementario de un elemento de una matriz cuadrada de orden n como el determinante de orden n-1 que se obtiene al suprimir en la matriz dada A la fila y la columna a la cual pertenece el elemento cuyo menor complementario queremos encontrar. Tomemos una matriz cuadrada, en este caso es una matriz cuadrada de orden 3, y veremos a qué nos referimos con el menor complementario 1, 2. Es el menor complementario del elemento que está ubicado en el renglón 1, columna 2. De acuerdo a la definición, es el determinante que se obtiene al suprimir fila y columna a la cual pertenece ese elemento. Por lo tanto, es el determinante de orden 2 de elementos menos 2, 2, 4, 1, que al ser un determinante de orden 2, resolvemos haciendo producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. El menor complementario 1, 2 es menos 10. Si buscamos el menor complementario del elemento 3, 3, ubicado en la tercera fila, tercera columna, suprimiremos la fila 3 y la columna 3, de modo de obtener el determinante de orden 2, menos 1, 1, menos 2, menos 3, que resolvemos como en el caso anterior y da por resultado 5. De cada elemento de esta matriz cuadrada se pueden obtener los menores complementarios. El menor complementario 2, 2 es el menor complementario del elemento que se ubica en el segundo renglón, segunda columna, y al suprimir fila y columna obtenemos el determinante menos 1, 0, 4, 1, cuyo valor es menos 1. Definiremos también cofactor adjunto o complemento algebraico de un elemento de una matriz cuadrada de orden n. ¿Y cómo lo definimos? Multiplicando, o sea, el cofactor de un elemento IJ de una matriz cuadrada de orden n es el menor complementario multiplicado por menos 1 elevado a la I más J. Aquí vemos su expresión en símbolos. Si volvemos sobre el ejemplo anterior, el cofactor del elemento 1, 2 es el menor complementario 1, 2 multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 2. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 10 es 10. Para el menor complementario 3, 3 que habíamos calculado, cuyo valor es 5, el cofactor o adjunto del elemento 3, 3 es menos 1 elevado a la 3 más 3 por el valor de ese menor complementario que es 5. Obtenemos valor 5 final para el cofactor 3, 3. Para el cofactor 2, 2 multiplicaremos el menor complementario que obtuvimos anteriormente por menos 1 elevado a la cuarta. 2 más 2, la suma de los subíndices, y j es 4. Por lo tanto, el cofactor del elemento 3, 3 es menos 1.
A cada elemento de la matriz cuadrada corresponde un cofactor adjunto o complemento algebraico. En general podemos observar que si la suma I más J es par, el cofactor toma el mismo valor que el menor complementario, mientras que si es impar, es opuesto al menor complementario. Ahora vamos a ver una de las formas de cálculo para el determinante de una matriz cuadrada de orden n, el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea o regla de Laplace. El determinante de una matriz cuadrada de orden n resulta igual a la suma de los productos de los elementos de una fila o columna por sus respectivos cofactores. Podemos tomar cualquiera de las filas o cualquiera de las columnas para hacer el cálculo. Luego veremos una propiedad que se puede demostrar, que tiene demostración por supuesto, y que establece que si nosotros consideramos una matriz cuadrada de orden n, ¿sí?, y resolvemos la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera, fila o columna, por los cofactores de una paralela, esa suma es nula. Tomemos como ejemplo la obtención del determinante de esta matriz cuadrada de orden 3 que sabemos podemos calcular por regla de Sarrus como lo hicimos anteriormente. Ahora utilizaremos el método de Laplace y vamos a desarrollar por los elementos de la fila 1. De acuerdo a lo que vimos, el determinante se obtiene haciendo la suma de los productos de los elementos de una línea por sus respectivos cofactores. Al tomar la fila 1, tendríamos que obtener los cofactores 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Es conveniente elegir una línea que tenga ceros. Cuanto mayor cantidad de ceros tengan, más fácilmente vamos a poder obtener el valor del determinante, porque se reducen las cuentas. Recordemos que el cofactor del elemento 1, 1 está dado por el producto entre menos 1 elevado a la suma de fila y columna, 1 más 1, por el menor complementario correspondiente. Y el menor complementario del elemento 2 es el determinante que resulta de suprimir fila 1, columna 1, y es el que vemos aquí. Al hallar el cofactor del elemento 3, que se ubica en la posición 1, 2, hacemos menos 1 elevado a la 1 más 2 por su menor complementario, determinante que resulta de suprimir la fila 1 y columna 2, es 1, 4, 1, 1. Más 0 por el cofactor 1, 3, no necesitamos expresarlo porque sabemos que este producto será 0, pero es menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante que resulta de suprimir fila 1, columna 3, 1, 3, 1, 2. Cada uno de los determinantes que resultaron son determinantes de orden 2, que resolvemos haciendo producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria.
Por lo tanto, en el primer término tenemos 2 por menos 1 al cuadrado, que es 1, por 3 menos 8. En el segundo término tenemos 3 por menos 1, que es el resultado de menos 1 al cubo, por 1 menos 4, que es el determinante, más 0, que es el producto obtenido en el último término. Resolvemos cada término, sumamos y de este modo sabemos que el determinante de la matriz A es menos 1. Veamos otro ejemplo, pero ahora vamos a trabajar con una matriz de orden 4, 4 filas, 4 columnas. Aquí ya regla de Sarrus no se puede aplicar. Vamos a necesitar de otro método y este nos da una solución. Vamos a elegir el desarrollo por los elementos de la columna 1. ¿Por qué elijo la columna 1? Porque tiene un 0 y me va a reducir la cantidad de determinantes de orden 3 que deberé calcular. Podría también haber tomado la fila 3. Planteamos cada uno de los cofactores. El cofactor 1, 1 está dado por menos 1 elevado a la 1 más 1 por el determinante que resulta de suprimir la fila 1 y la columna 1. Es 2, 1 menos 2, menos 3, 2, 1, 5 menos 3, 3. El cofactor correspondiente al elemento ubicado en el renglón 2, columna 1, está dado por menos 1 elevado a las 2 más 1 por el determinante que resulta de suprimir fila 2, columna 1. Eso es 1, 3, 5, menos 3, 2, 1, 5 menos 3, 3. 0 por el cofactor 3, 1 es 0, así que no vamos a calcular este cofactor. Y el cofactor del elemento menos 1, el elemento que está ubicado en la cuarta fila, primer columna, está dado por menos 1 elevado a las 4 más 1 por el determinante que resulta de suprimir fila 4, columna 1. 1, 3, 5, 2, 1 menos 2, menos 3, 2, 1. Cada uno de estos determinantes es un determinante de orden 3 que podemos resolver volviendo a aplicar el método de Laplace o aplicando regla de Sarrus que venimos trabajando anteriormente. Es lo que voy a hacer en este caso. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 2 menos 2 y hacemos el desarrollo del determinante correspondiente. Trabajamos sobre cada uno de los términos prestando mucha atención a los cálculos. Hacemos tantos pasos como resultan necesarios de manera de tener mayor seguridad sobre los resultados. El determinante de esta matriz toma por valor menos 200. Si bien el método de Laplace o el método de desarrollo de un determinante por los elementos de una línea resuelve el problema de el cálculo de determinantes de orden n cualquiera, puede resultar muy engorroso en cuanto a la cantidad de determinantes que
debamos resolver. Imagínense que si nosotros tenemos una matriz de orden 5, un orden más, nada más que la que aquí vemos, tendríamos que desarrollar, calcular 5 determinantes de orden 4. Y por cada uno de esos determinantes de orden 4, 4 determinantes de orden 3. Por lo tanto, estaríamos enfrentando el cálculo de 20 determinantes de orden 3. La verdad es que parece ser no muy, no muy feliz, por así decirlo, este método a la hora de calcular determinantes. Nos requiere mucho esfuerzo, requiere muchos cálculos. Trataremos de encontrar una forma alternativa que nos permita encontrar el valor de un determinante, pero con menor cantidad de esfuerzo. Antes de ello, antes de avanzar sobre el otro método, vamos a volver sobre aquella propiedad que enunciamos. Habíamos afirmado, sin demostrar, que en una matriz cuadrada, al hacer la suma de los productos de los elementos de una línea, cualquiera, fila o columna, por los cofactores de una paralela, de una línea paralela, el valor es nulo. Lo verificaremos en la misma matriz cuadrada de orden 3 que vimos anteriormente y tomaremos la suma de los elementos de la fila 1 por los cofactores de los elementos de la fila 3. Con mucho cuidado planteamos cada uno de esos cofactores, resolvemos los determinantes y vemos que efectivamente el valor es 0. Esta propiedad va a ser útil a la hora de demostrar una propiedad relativa al producto de una matriz por su adjunta que veremos más adelante. Método de Chio. ¿En qué consiste o de qué se trata este método? Es el método de reducción, de obtención de un determinante por reducción a otro de orden menor. ¿Cómo se va a reducir a un orden menor? Aplicando las propiedades que hemos visto anteriormente. No se asusten por esta simbología. Lo que vamos a ver es que vamos a tratar en una matriz, la que sea, cuadrada de orden n, de encontrar un pivote y en esa línea, la que hayamos elegido por conveniencia, tratar de que todos los elementos, a excepción del pivote, sean nulos. Si ustedes prestan atención aquí, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Pero lo vamos a ver, como les decía recién, en un ejemplo. Veremos un ejemplo, el mismo que ya resolvimos, pero ahora aplicando este método. A partir de la matriz cuadrada de orden 3, vamos a seleccionar dentro de los elementos de la matriz un 1, si tenemos, si no, ya veremos cómo resolver, como pivote. Un 1 para que sea más sencillo el tema de los cálculos. Sabemos, por las propiedades que anteriormente vimos, que el determinante de una matriz cuadrada de orden n no se altera si a una línea, fila o columna se le agrega una combinación lineal de las restantes. Entonces,
lo que vamos a procurar en este caso es hacer 0, el 2 y el 1 que están en la misma columna que el pivote. Si queremos anular los elementos de la columna, operaremos con las filas. Entonces vamos a agregar a la fila 1 la fila del pivote multiplicada por menos 2 y a la fila 3 la fila del pivote multiplicada por menos 1. Al hacerlo, obtenemos este nuevo determinante cuyo valor es el mismo que el del determinante de la matriz A. Fíjense que si hacemos 1 por menos 2 más 2 es 0, 3 por 2 es 3 por menos 2 es menos 6, más 3 menos 3, 4 por menos 2 menos 8, más 0 menos 8, 1 por menos 1 menos 1 más 1 0, 3 por menos 1 es menos 3, más 2 menos 1 y 4 por menos 1 menos 4 más 1 menos 3. Una vez que nosotros logramos que en una fila o en una columna haya un único elemento significativo, que tenga un valor significativo, un valor no nulo, entonces en realidad lo que vamos a hacer es desarrollar el determinante por los elementos de esa línea. Por lo tanto, tendremos que el determinante de la matriz A es 0 por el cofactor 1, 1 más 1 por el cofactor 2, 1 más 0 por el cofactor 3, 1. Pero estos dos términos son nulos, por lo tanto nos quedamos solamente con el producto entre 1 y el cofactor correspondiente. Eso es menos 1 elevado a la 1 más 2 por el determinante que resulta de suprimir la columna y la fila a la cual pertenece este elemento 1. Al hacerlo obtenemos un determinante único para calcular de orden menor que el dado. Lo resolvemos y encontramos el valor del determinante de la matriz cuadrada dada, que es menos 1 y que ya habíamos calculado por el método anterior. Se reducen los cálculos. Son menos los determinantes que calculamos. Veamos el ejemplo con la matriz cuadrada de orden 4. Aquí vamos a tomar como pivote el elemento 1 que tenemos en la fila 1, columna 2. Y vamos a hacer que se anulen los restantes elementos de la columna. Para la fila 2 hacemos fila 2 más fila 1 por menos 2. Para la fila 3, para anular ese menos 3, vamos a hacer fila 3 más fila 1 por 3. Y para anular el 5 vamos a hacer fila 4 más fila 1 por menos 5. Al hacer los cálculos obtenemos este determinante. Nuevamente, como en la columna 2 el único valor distinto de 0 es el del pivote, es el 1, entonces diremos que el determinante de esta matriz de cuarto orden está dada por
ese elemento, el pivote, por el cofactor correspondiente, que es el cofactor 1, 2. Y que sabemos está dado por el producto entre menos 1 elevado a la 1 más 2 y el determinante que resulta de suprimir la fila y la columna a la cual pertenece este elemento. Es un determinante de orden 3. Podemos intentar aplicar el método que estamos trabajando, el método de Chi o de reducción a un determinante de menor orden, sobre este determinante de orden 3, o podemos aplicar la regla de Sarrus ya por todos conocida. Al hacer el desarrollo, los números son bastante altos, con cuidado hacemos los cálculos, resolvemos y encontramos el valor del determinante de A, que, como habíamos obtenido por el método anterior, es menos 200. Este método, si bien nos exige el uso de las propiedades que hemos trabajado anteriormente y demostrado algunas de ellas, nos ahorra una cantidad de cálculos, ¿sí? No importa de qué orden o tamaño sea la matriz cuadrada, nosotros resolveremos un único determinante que puede ser de orden 3 o de orden 2 según hasta dónde querramos hacer la reducción.